Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente con ustedes trayéndole la lección número 2, los pactos de Dios con nosotros. Y esto es la segunda lección de este trimestre que ha comenzado, que lleva como título Administrar para el Señor hasta que Él venga. Así que vamos a estar hablando de los pactos que Dios ha hecho con nosotros y vamos a entenderlos un poco más, estos pactos, así como estudiamos la lección de esta semana. Y vamos a ver, como pueden ver allí, diferentes pactos eh, que Dios ha hecho con nosotros. Y el versículo para memorizar: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2. Qué bonito saber, ¿verdad? Que si obedecemos, también Dios quiere hacer algo por nosotros. Resulta maravilloso que Dios haya hecho contratos o pactos con nosotros. La mayoría son bilaterales, lo que significa que ambas partes, Dios y los seres humanos, tienen una parte que cumplir. Un ejemplo de un pacto bilateral es: si tú haces esto, entonces yo haré aquello, o haré esto si tú haces aquello. Una clase menos común del pacto es unilateral. Yo haré esto ya sea que tú hagas algo o no. O sea, solo hay unilaterales o los hay bilaterales. Algunos de los pactos de Dios con la humanidad son unilaterales. Por ejemplo, Dios envía su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:45, queriendo decir que como quiera, ellos también van a recibir bendiciones. ¿Ok? Aunque no hagan la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios justo, un Dios bueno, ¿verdad? Dice después, dice, hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, podemos contar con Dios para tener la luz del sol y la lluvia. Después del diluvio, Dios prometió ante la humanidad y toda bestia de la tierra que nunca habría otro diluvio que cubriera toda la tierra. Y eso lo vemos allí en Génesis 9, 9 al 16, independientemente de nuestras acciones. Y esta semana vamos a estar estudiando algunos pactos bilaterales muy significativos entre Dios y sus hijos. Oremos para que, por la gracia de Dios, cumplamos con nuestra parte del trato, tú y yo, que podamos hacer lo que nos toca en estos pactos bilaterales que Dios ha querido hacer para con su pueblo, con nosotros, contigo, conmigo, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Y vamos a estar viendo, aún existen pactos unilaterales. Un pacto en general es un contrato entre dos personas. Escucharon muy bien, un pacto es un contrato entre dos personas, como comprar una casa. El banco tiene una parte y tú tienes otra. Esto implica que ambas partes se comprometen mutuamente y que tienen la capacidad de cumplir su parte. Además, deben especificarse las condiciones en las que el pacto se mantendrá en vigor, así como las causas de su rescisión o anulación. Tiene que haber de todo en este pacto para que se pueda comprender. Dios ha hecho pactos unilaterales con la humanidad en Génesis 9:11. Sin embargo, la mayoría de sus pactos son bilaterales, es decir, Dios hace o hará en función de que las personas que se adhieran al pacto cumplan su parte especificada. Y estos son varios pactos que vamos a estar viendo esta semana. Vamos a estar estudiando el pacto de salvación, el pacto de bendición, el pacto de las primicias, el pacto del diezmo y otros pactos. Así es que mucha atención. Vamos a estar hablando de muchos pactos y úsenlos para que puedan cumplir con la parte que le toca con nuestro Dios, ¿verdad? El pacto de la salvación. Miren esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en Hechos 16:31. Casi sencillo de entender, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo. Ese cree te toca a ti. Tienes que creer en Jesucristo. Y dice que serás salvo tú y tu casa. O sea, Él va a hacer algo por ti porque tú vas a hacer algo por Él. La salvación no es un pacto unilateral por parte de Dios. Es decir, que todos serán salvos sin importar lo que hagan o crean. Es un pacto bilateral entre Dios y la humanidad. Esa es la salvación.
Cree es parte humana, tú y yo tenemos que creer y serás salvo parte de Dios en Hechos 16:31. Es un pacto sencillo, sin cláusulas complejas ni difíciles de cumplir, cuyo fin es ofrecernos la vida eterna en Primera de Juan 5:13. Pero no es un pacto que se firme una vez y se deja olvidado. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. No es simplemente creer en Dios y vas a ser salvo. También tienes que mantenerte firme para poder ser salvo. Ya a punto de morir, Pablo tenía la seguridad de haber guardado la fe y de que recibiría la corona de justicia junto a todos los que aman su venida. En 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Así es que, querido amigo y hermano, una cosa es creer, pero tenemos que mantenerlos también. Así es que podemos creer en Dios y también debemos de seguir firmes con Él, manteniéndonos, perseverando en este gran pacto de la salvación. Veamos el pacto de bendición. Fíjense qué pacto muy bonito este otro que ha hecho Dios para con el hombre, ¿verdad? Y fíjense que dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. O sea, que si tú haces tu parte con Dios, son pactos de bendiciones, vas a recibir también. El pacto que Dios hizo con Israel y por extensión con nosotros incluye muchas bendiciones. En Deuteronomio 28, del 1 al 13. Miren, bendita la localidad donde vives. Serás bendito si haces un pacto con Dios. Bendito tus hijos, bendito tu salario, en el versículo 4. Bendita tus herramientas de trabajo. Bendito tu hogar y el lugar por donde andas. Bendito ante tus enemigos, bendito tu trabajo. Las condiciones para recibir las bendiciones. Mire, porque como todo, siempre hay unas condiciones. ¿Quieres todo esto? Te lo vamos a dar. Pero tienes que hacer algo. Fíjese, escuchar a Dios y obedecer sus mandamientos. El versículo 1. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en el versículo 9. Y tener a Dios como único Señor de mi vida en el versículo 14. O sea, pon a Dios en primer lugar en tu vida, obedece sus mandamientos, escucha a Dios y vive de acuerdo a su voluntad y todas estas cosas os serán añadidas. Qué bonito saber que simplemente con hacer algo tan sencillo como servir a ese solo Dios, tú puedes recibir todas estas bendiciones. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Qué bueno es nuestro Dios. Veamos el pacto de las primicias. Vamos a ver este pacto para que podamos comprender un poquito. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, en Proverbios 3:9. El pacto de las primicias es el siguiente. La parte del hombre, darle a Dios lo primero y lo mejor. Mi hermano, todo lo que tú tengas, pon lo primero en las manos de Dios. Y la parte de Dios, bendecir el resto que te queda. Yo sé que a veces está la tentación de querer decir, sí, pero es que no puedo dar todo porque si no tengo cosas que tengo que cubrir, gastos, no puedo dar lo que tengo porque si no me voy a quedar pidiendo. Pero dice que este pacto influye el fruto de nuestro trabajo, nuestros afectos, nuestro tiempo, etcétera, todo. O sea, que si es el tiempo y a veces no sacas ni tiempo para Dios, ¿cómo puede bendecirte Dios? Y fíjese que es tan sencillo como eso, tus afectos, tu tiempo. Parece ilógico para la mente humana. Se supone que si das lo primero, lo mejor, te quedas con menos y por tanto pierdes en lugar de ganar. Pero con Dios no es así. ¿Por qué? Dios nos invita. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Para que lo que pudiera ser algo que para ti crees que no es suficiente para Dios, no es imposible. Él puede lograr darte aún más de lo que tú quizás en algún momento pudiste tener. Dios ha sido bueno conmigo. Yo he sido un ejemplo de lo que Dios ha hecho en mi vida, a darle primero a Él las primicias, lo primero que tengo. Además de la bendición prometida, la Biblia está repleta de consejos que nos ayudarán a administrar correctamente nuestro dinero, nuestros afectos, nuestro tiempo, etcétera. Así es que te insto, ponte primero en las manos de Dios, deja que Él trabaje en tu vida y Dios te va a bendecir con todo lo demás sin tener ninguna duda. El pacto del diezmo. Este sí que es uno
que me encanta totalmente. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Saben, solamente trae los diezmos al alfolí, trae aquello que tienes. Malaquías escribe en un momento en que el pueblo de Israel había olvidado sus obligaciones para con Dios. Por ello les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros en Malaquías 3:7. Solo quería que se dieran cuenta, oye, te has alejado de Dios. Y muchas veces nosotros tener propiedades, tener trabajo, tener cosas que Dios nos ha dado, nos olvidamos de Dios y tenemos que volvernos a Dios y darle para atrás al 100 por uno. Dice que entonces les propone un pacto material de consecuencias espirituales, un pacto válido también para nosotros hoy. Traedme el diezmo y yo os bendeciré. Malaquías 3:10. Ya en tiempo del rey Ezequías, el pueblo había probado la validez de este pacto. Cuando trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas, en 2 de Crónicas 31:5, pudieron decir, Jehová ha bendecido a su pueblo, en 2 de Crónicas 31:10. Así es que el pacto del diezmo, sumamente importante. Dios te quiere bendecir y tú tienes que traer los diezmos. Un pacto. Trae algo, Dios te va a dar mucho. Dice que sobreabunde va a ser todo lo que Él planea darte. Hay otros pactos y vamos a hablar de estos diferentes pactos para tenerlos presentes y poder entender eh, cada uno de estos pactos y poder entender, ¿verdad? Que los pactos de Dios, cómo son para con nosotros, ¿verdad? Miren, dice que, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué bonito saber eso. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todas, todas. Fíjate que dice todas, sin importar nada. Jesús amplió el pacto de las primicias. Si ponemos primero a Dios, Él nos dará alimento y vestido y satisfacirá nuestras necesidades en Mateo 6:25 al 34. Y aquí hay otros pactos más que encontramos en la Biblia, y son los siguientes. El pacto primero, el pacto de la paz en Isaías 26:3. Nuestra parte, confiar en Dios y pensar en Él. La parte divina, darnos paz completa. El pacto de perdón en primera de Juan 1:9. Parte humana de nosotros es confesar nuestros pecados y Dios perdonar nuestros pecados y limpiarnos del mal. Otro pacto más es el pacto de sanidad o de sanación en 2 de Crónicas 7:14. Si humilláramos y orásemos y buscáramos a Dios y nos arrepintiésemos, Él sanaría la tierra, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor. En todos sus pactos, Dios nos da dos alternativas: obedecer y recibir bendiciones, o desobedecer y perderlas. Escoge pues la vida, obedecer para que vivas, recibas bendición tú y tu descendencia, en Deuteronomio 30:19. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, te insto a que hoy tú también escojas pues obedecer la vida para que vivas, para que recibas bendiciones, para que pueda Dios obrar en tu vida. Elena G. de White, en Testimonio para los Ministros, página 307, dice que el Señor nos concede sus dones en abundancia. Y dice allá que nos los concede en abundancia porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda bendición que recibimos nos llega por medio de Jesucristo. ¿No debemos entonces levantarnos y cumplir con nuestro deber hacia Dios, de quien dependemos para la vida y la salud, para recibir sus bendiciones? Se nos asegura que si damos para la tesorería del Señor, recibiremos de Él de nuevo. Qué bueno es saber eso, que si nosotros nos proponemos dar para la tesorería de Dios, Él nos va a conceder aún más y nos va a seguir multiplicando nuestras bendiciones. Dice que cuando quiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que la obedecieron.
Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolos con su sustancia, sus alfolíes rebosaron, pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta de que no solo le estaban robando a Él, sino también se defraudaban ellos mismos, porque Él limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que le llevaban. La Biblia es muy clara en que somos salvos solo por la fe, un don de la gracia divina. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es una respuesta a la gracia de Dios. No la merecemos al fin y al cabo. Si la mereciéramos, no sería gracia, ¿verdad? Nos lo dicen en Romanos 4, 1 al 4. De hecho, al observar el pacto bilateral de Dios con nosotros, podemos ver tanto las bendiciones como las responsabilidades. Y mediante nuestras respuestas a lo que Dios nos ofrece, establecemos nuestra relación con Él y en gran medida determinamos nuestro propio destino. La obediencia, el servicio y la lealtad por amor es la verdadera señal del discipulado. En lugar de librarnos de la obediencia, es la fe y solo la fe la que nos hace partícipes de la gracia de Cristo, la que nos capacita para obedecer lo que Dios nos pide. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, en esta mañana te insto a que sigas buscando y conociendo más acerca de los pactos de Dios para con nosotros. Él quiere que nosotros rebosemos en abundancia, en gozo, en alegría, y quiere que podamos ser ejemplos de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Así es que hablamos de ser parte de la familia y este sábado estamos hablando de los pactos de Dios con nosotros. Hay bastantes pactos, así es que pongámonos en las manos de Dios. Oremos para que nos ayudes a poder comprender más acerca de estos pactos. Amante Padre, que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú estás con nosotros, nos ayudas, nos insta para que podamos conocer más acerca de estos pactos y podamos ponerlos en práctica y podemos hacer nuestra parte para con ellos, porque como dice la palabra, el pacto es entre dos personas, entre nosotros y Dios. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a obedecerte, a poder recibir en abundancia por obedecerte de la manera en que te obedecemos. Quédate con nosotros y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Querido amigo y hermano que me escuchas, te insto a que te suscribas a mi canal de YouTube, Joseph Class. Allí puedes conseguir más acerca de estas lecciones. También puedes conseguir música de este servidor y de paso puedes conseguir alguna predicación. Así que te pido que te unas, te suscribas al canal y también, si por casualidad solo puedes escuchar porque no tienes el YouTube o no tienes un canal en YouTube, no sabes cómo bregar con él, puedes ir al podcast o al Spotify y allí puedes buscar lección de escuela sabática comentarios en el buscador y allá puedes también escuchar esta misma lección a través de podcast y Spotify. Únete allí, puedes también marcar los lugares que estamos hablando, como YouTube y podcast, y también en Spotify. Puedes marcar las campanitas o poner like o puedes añadirlo a tu biblioteca y toda la semana te salen los episodios nuevos. Dios te bendiga, Dios te guarde.